Hola colegas, ¿cómo están? Espero que todo marche muy bien para ustedes. Aquí Germán Fuentes, instructor de Lotec Secra, capacitación en refrigeración y aire acondicionado. En esta oportunidad les traigo un video que forma parte de los videos preparatorios para la certificación EPA 608. Específicamente ahora el video para la certificación tipo 2. Así que, como siempre, sin nada más que decir, espero que este video sea de su ayuda. Si no están inscritos en el canal, inscríbanse, suscríbanse, activen la campanilla para que le avise, compartan la información, a más de alguien va a servir esta información. Si tienen alguna duda, lo dejan en los comentarios, voy a estar feliz de poder responder dentro de mis posibilidades. Si quieren capacitarse, ya por otro lado, si quieren capacitarse de forma presencial, acá estamos en nuestro TEC Secra, capacitación en refrigeración y aire acondicionado. Les recuerdo que estamos ubicados en Santiago de Chile, realizamos cursos de refrigeración comercial, aire acondicionado, instalación y puesta en servicio de cámaras frigoríficas, etcétera, etcétera. Acá OTEC Secra, capacitación en refrigeración y aire acondicionado, y no lo aburro más para que pasen ahora el video. Nos vemos en la próxima entrega. Muchas gracias, colegas. Saludos. Contenidos del video. Número 1, alcances de la certificación. Número 2, conceptos de sobrecalentamiento y subenfriamiento. Número 3, características constructivas de cámaras frigoríficas. Y número 4, vamos a terminar con procedimientos de servicio en función de las características de estos tipos de sistemas. Alcances de la certificación. Recuerda que muchos de los contenidos necesarios para aprobar las certificaciones tipo 1, 2 y 3 fueron cubiertos en gran parte en nuestro video de conocimientos fundamentales, por lo cual es posible que alguna información sea repetida. ¿Quién debe estar certificado? Tipo 2. Toda persona que realice servicios, reparaciones, mantenciones o que se deshaga de un aparato al final de la vida útil, aparato cargado con una cantidad de refrigerante superior a 5 libras, refrigerante de alta o muy alta presión, esa persona debe estar certificada en refrigeración tipo 2 o ser un técnico universal. ¿Qué aparatos cumplen estas características? Básicamente todos sistemas de refrigeración comercial o industrial, como el que pueden observar ustedes en la figura, una cámara frigorífica, cualquier tipo de aire acondicionado dividido o split system y cualquier aire acondicionado utilizado en trenes o autobuses. Todos esos sistemas que ustedes pueden observar, incluso más sistemas, no solamente limitados a esto, corresponden a sistemas clasificados como tipo 2. ¿Qué sistemas están excluidos del tipo 2? Vale decir, no incluyen el tipo 1, todos aparatos pequeños, como los refrigeradores domésticos o los mostradores refrigerados, y aire acondicionado para automóviles, los cuales, ese tipo de sistemas, están cubiertos bajo la sección 609. Refrigerante de alta presión, ¿ya? Refrigerante de alta presión. Un refrigerante de alta presión es un refrigerante que tiene una temperatura de ebullición comprendida entre menos 50 y más 10 grados Celsius a presión atmosférica. Ejemplos de refrigerantes de alta presión: el R12, el R22, el R114, R502, R134A. Esos son ejemplos de refrigerantes de alta presión. Sin embargo, no están limitados únicamente a los refrigerantes que acabamos de comentar. Existen otros refrigerantes también que están dentro de esta característica. Recuerden, por tener una temperatura de ebullición comprendida entre menos 50 y más 10 grados Celsius. Por otro lado, los refrigerantes de muy alta presión ya son refrigerantes los cuales tienen una temperatura de ebullición menor a 50 grados Celsius. Evidentemente, la mayor cantidad de aplicaciones, tanto de refrigeración como de aire acondicionado, están cargadas con refrigerantes de alta presión.
Los refrigerantes de muy alta presión son refrigerantes que básicamente son utilizados en sistemas de refrigeración de doble compresión indirecta o cascada para obtener ultra bajas temperaturas del orden de los menos 70, menos 80 grados Celsius. ¿Qué refrigerantes comúnmente son utilizados? Refrigerantes de muy alta presión, el R13 y el R503. Sin embargo, hay otros refrigerantes como por ejemplo el R23 que también cumple con esta característica. Vuelvo a repetir, tener una temperatura de ebullición menor a menos 50 grados Celsius a la presión de una atmósfera. Por otro lado, el dueño de un sistema que contenga más de 50 libras de refrigerante debe tener un registro de uso, ¿ya? Se pagan impuestos únicamente por refrigerantes nuevos y no por refrigerantes recuperados o reciclados. Habiendo analizado un poco el alcance de la certificación tipo 2, continuamos con los conceptos de sobrecalentamiento y subenfriamiento. ¿Qué es el sobrecalentamiento? El sobrecalentamiento es el calor agregado al refrigerante posterior a su vaporización a una presión en particular, lo cual genera un aumento de temperatura. Vale decir, cualquier vapor que está a una temperatura mayor a la temperatura de saturación que corresponde a su presión, se dice que está sobrecalentado. ¿En qué puntos del sistema nosotros podemos encontrar el refrigerante en esta condición? Por ejemplo, a la salida del evaporador. La figura muestra una medida de sobrecalentamiento efectivamente en ese punto. La válvula de expansión termostática, que es un dispositivo de expansión, regula la cantidad de refrigerante que ingresa al evaporador para obtener un valor de sobrecalentamiento que impida que salga líquido hacia el compresor. Por lo cual el sobrecalentamiento es una condición del refrigerante generada a través de la válvula de expansión a la salida del evaporador. ¿Cómo puedo yo cuantificar el valor de sobrecalentamiento de un refrigerante? Mediante mediciones. Vamos a medir, en este caso, la presión a la salida del evaporador a través de un manómetro de baja presión y vamos a medir la temperatura a través de un termómetro. ¿Cómo se mide el sobrecalentamiento? Yo voy a medir la presión, ¿ya? Voy a medir la presión. Dependiendo del tipo de refrigerante, voy a evaluar la relación presión-temperatura mediante tablas suministradas por fabricantes de refrigerante o mediante aplicación, por ejemplo, para el teléfono móvil. Por lo cual, convertimos entonces esa presión en temperaturas de saturación, ¿ya? Posteriormente tomamos la temperatura a través de un termómetro. Y la diferencia entre la temperatura medida con el termómetro y la temperatura de saturación que corresponde a la presión va a ser el grado de sobrecalentamiento que va a tener el refrigerante. ¿Ya? A la salida del evaporador básicamente se utilizan sobrecalentamientos del orden de los 5 a los 10 Fahrenheit. Debemos seguir las recomendaciones del fabricante del sistema, el cual va a especificar el valor de sobrecalentamiento más adecuado para que el equipo sea funcional y eficiente desde el punto de vista energético. Una cosa muy importante, valores de sobrecalentamiento excesivo pueden ser reflejos de que el sistema tiene una carga de refrigerante deficiente y esta puede ser generada por un procedimiento de servicio mal ejecutado o por una fuga del sistema. Otro punto donde podemos medir el sobrecalentamiento de igual forma como lo medimos a la salida del evaporador es en la aspiración del compresor. Tomamos nuevamente la presión, la convertimos en temperaturas de saturación mediante, por ejemplo, una aplicación en el teléfono móvil, medimos la temperatura en la aspiración del compresor y realizamos la diferencia. Temperatura medida menos la temperatura de saturación que corresponde a la presión nos va a entregar el grado de sobrecalentamiento del refrigerante en la aspiración del compresor. El sobrecalentamiento en la aspiración del compresor es muy importante. ¿Por qué? Porque compresores herméticos y semiherméticos
Vale decir que tienen en una sola carcasa el motor eléctrico y la parte mecánica del compresor. Ese motor eléctrico, el enfriamiento depende del refrigerante que proviene desde el evaporador. En consecuencia, el refrigerante no debe tener un valor de sobrecalentamiento excesivo para no comprometer entonces el enfriamiento del motor eléctrico. Valores de sobrecalentamiento bajos, por otro lado, pueden ser reflejos de que existe un retorno de líquido al compresor. Recordamos que el retorno de líquido al compresor puede generar una dilución del aceite y en consecuencia un atascamiento mecánico del compresor, o puede ingresar líquido a la cámara de compresión generando un golpe de líquido mecánico y con eso un quiebre de piezas interno, vale decir daños severos al compresor. Por lo cual es importante mantener el valor de sobrecalentamiento dentro de valores que indiquen que no existe un retorno de líquido ni tampoco estamos comprometiendo el enfriamiento del motor eléctrico, del compresor. ¿Qué pasa en sistemas de refrigeración o de aire acondicionado que utilizan como dispositivo de expansión un tubo capilar? Hablamos anteriormente que la válvula de expansión termostática controla el sobrecalentamiento a la salida del evaporador, ¿ya? Para evitar que salga el líquido hacia el compresor. Pero en el caso de un dispositivo de expansión del tipo capilar, no tiene esta propiedad. Por lo cual, el sobrecalentamiento, la funcionalidad del sistema y la eficiencia energética del mismo dependen de gran manera de la carga de refrigerante. Por lo cual, vamos a cargar con refrigerante un sistema de estas características mediante una balanza. Y vamos a cargar la cantidad que especifica el fabricante en la placa de características del sistema. De esa forma, como ya comenté, vamos a generar valores de sobrecalentamiento adecuados que impidan que retorne el líquido hacia el compresor y además no vamos a comprometer el enfriamiento del motor eléctrico del compresor producto de sobrecalentamientos elevados. De hecho, podemos observar que existe una consideración en cuanto al comportamiento que tiene el sobrecalentamiento con respecto a las cargas de refrigerante. Si el sobrecalentamiento es elevado, es producto que existe una carga de refrigerante deficiente, ya sea por una fuga o porque no cargué la cantidad de refrigerante adecuada en función de la necesaria o la especificada por el fabricante en la placa de características. Por otro lado, si yo cargo con una cantidad mayor de refrigerante, ¿ya?, que la especificada por el fabricante, el sobrecalentamiento va a disminuir, generando un retorno de líquido del compresor, atascamiento o daño mecánico según lo que analizamos anteriormente. Entonces, muy importante cuando realice una carga de refrigerante a un sistema que utiliza un apéndice de carga, un tubo capilar como dispositivo de expansión, debo cargar la cantidad de refrigerante especificada en la placa de característica del sistema. Sobrecalentamiento. Sobrecalentamiento lo relacionamos con vapor. Recuerden que analizamos medidas de sobrecalentamiento a la salida del evaporador y en la aspiración del compresor. Pero ¿qué pasa con el subenfriamiento? Su enfriamiento lo relacionamos ahora con el refrigerante en estado líquido. ¿Cuáles puntos o en cuáles puntos del sistema el refrigerante está en estado líquido? A la salida del condensador, a la salida del depósito de líquido, en la entrada del dispositivo de expansión. En este caso, ya el ejemplo a través de una válvula de expansión termostática. El subenfriamiento es el calor retirado del refrigerante en estado líquido posterior a su condensación. El líquido está a una alta presión. Al retirar calor, esto se manifiesta en una disminución de temperatura. Vale decir, cuando un líquido está subenfriado, cuando tiene una temperatura menor que la temperatura de saturación que corresponde a su presión. ¿Qué instrumentos necesitamos para medir el subenfriamiento? Necesitamos, al igual que en el sobrecalentamiento, un manómetro y un termómetro.
Para el ejemplo, vamos a medir la presión en la entrada del dispositivo de expansión. Esa presión, al igual que el caso anterior, la vamos a convertir en temperaturas de saturación mediante, por ejemplo, la aplicación en el teléfono móvil. Vamos a medir la temperatura en el mismo punto donde estamos midiendo la presión. Y ahora realizamos la diferencia. Temperatura de saturación, la que equivale a la presión, menos la temperatura medida con el termómetro. Esa diferencia nos va a entregar el valor de subenfriamiento que tiene el refrigerante en la entrada del dispositivo de expansión. Es muy importante que el refrigerante en la entrada del dispositivo de expansión esté subenfriado, puesto que si el refrigerante está en una condición de mezcla líquido-vapor en la entrada del dispositivo de expansión, esa situación va a mermar la capacidad de enfriamiento del sistema, por lo cual vamos a poder observar un aumento de temperatura de cámara, en el caso de una cámara frigorífica, o un aumento del recinto, de temperatura en el recinto, en el caso de un sistema de aire acondicionado. El refrigerante, en resumen, en la entrada del dispositivo de expansión debe ser 100% líquido subenfriado. Continuamos con las características constructivas de una cámara frigorífica, que debe ser uno de los sistemas de mayor cantidad utilizable dentro de los categorizados como tipo 2. Veamos, podemos observar un diagrama de flujo de una cámara de refrigeración en configuración pump down. Vale decir, una válvula solenoide en la línea de líquido gobernada a través del control de temperatura o termostato. Posteriormente, el arranque o la detención del compresor está subordinada a un presostato de baja presión. Estos tipos de sistemas o esta configuración es la típica utilizada para implementar una cámara frigorífica, ya sea para mantener productos frescos sobre 0 grados Celsius o para mantener productos congelados entre menos 18 y menos 20 grados. Comenzamos con el análisis desde el compresor. Recuerden, el compresor va a aspirar el refrigerante a baja presión, lo va a comprimir elevando su presión y temperatura. Entonces, este va a ser nuestro punto de inicio, nuestro punto de referencia. Posteriormente, el refrigerante ya a alta presión y a alta temperatura en estado gaseoso pasa a través de un separador de aceite. El separador de aceite es un accesorio de un sistema de refrigeración en donde, como dice su nombre, separa el aceite del refrigerante. Todos los compresores herméticos y semiherméticos, incluso los compresores abiertos, en el cárter del compresor existe aceite y producto de la miscibilidad, ¿ya?, de la compatibilidad que existe entre el aceite y el refrigerante, pequeñitas gotas de aceite se van a mezclar con el refrigerante y van a ser descargados hacia el condensador. El único punto donde es útil el aceite es en el cárter del compresor. Sin embargo, la característica mencionada anteriormente genera que partículas de aceite salgan con el refrigerante. La acumulación de este aceite en los intercambiadores de calor, como el condensador o el evaporador, disminuye la capacidad frigorífica del sistema, puesto que el aceite genera un aumento de la resistencia a la transferencia de calor, restando la capacidad ya sea del condensador o del evaporador. En consecuencia, siempre es recomendable evitar que salga o minimizar que salga aceite hacia los intercambiadores de calor. Ese es uno de los propósitos del separador de aceite, el cual está ubicado entre el condensador y el compresor. Internamente dispone, en este caso el más básico, de un flotador interno. Cuando llega a un límite el nivel de aceite dentro del separador de aceite, ese flotador abre una válvula y comunica el separador de aceite, el cual está a alta presión, con el cárter del compresor, y producto de esas diferencias de presiones, el aceite que está en el separador de aceite va a dar al cárter del compresor, disminuyendo el nivel de aceite en el separador de aceite y en consecuencia generando la caída del flotador interno del separador de aceite,
y cerrando la válvula que comunica el separador con el cárter del compresor. Y de esa forma ya no hay más retorno de aceite desde el separador hacia el compresor. O sea, gran parte del aceite entonces queda retenido en este separador de aceite y es devuelto al compresor cuando alcanza un nivel determinado. Después seguimos el camino del refrigerante, llegamos en el condensador típico donde se genera el cambio de fase de gaseoso a líquido. A la salida del condensador, en este caso hay un depósito de líquido. El depósito de líquido es encargado de absorber esas variaciones, ¿ya?, del suministro de refrigerante al evaporador, y además a través de la válvula de expansión termostática, y además preocuparse a través de un nivel de refrigerante en el depósito de líquido de que la alimentación de la válvula de expansión sea 100% líquido. Si recuerdan, este accesorio, el separador, el depósito de líquido, ya a la salida del condensador, no es un accesorio que es utilizable, por ejemplo, en un sistema de refrigeración doméstico. Continuando con el camino del refrigerante, tenemos el filtro secador, encargado de deshidratar el refrigerante y también genera una filtración mecánica por las partículas sólidas que pueden existir dentro, producto de una contaminación. Válvula solenoide de la línea de líquido, la cual es un dispositivo de flujo del tipo todo nada, vale decir, o está cerrada o está abierta, 0, 100, 0, 1, ¿ya? Este dispositivo de flujo, cuando la bobina de la válvula solenoide está energizada, la válvula está abierta, o sea, hay paso de refrigerante. Cuando la bobina de la válvula solenoide está cerrada, está desenergizada, la válvula está cerrada. No hay paso de refrigerante. Llegamos al dispositivo de expansión, en este caso una válvula de expansión termostática, ¿ya? Y recuerden, el dispositivo de expansión es el que genera la caída de presión del líquido, ¿ya?, a alta presión, subenfriado, a una mezcla mucho más rica en líquido que vapor, a baja presión, a una temperatura necesaria para generar la transferencia de calor, la absorción de calor, ¿ya?, y de esta forma realizar el proceso de enfriamiento. El evaporador, cambio de fase entonces del refrigerante líquido a gaseoso, y ese cambio de fase va a generar el proceso de enfriamiento. Acumulador de succión o trampa de succión en la aspiración del compresor, la cual tiene, ¿ya?, una misión de proteger al compresor. ¿Cuándo va a proteger al compresor? Cuando por ABCD motivo se genere un retorno de líquido. Supongamos por un mal ajuste o una falla del dispositivo de expansión, por una carga de refrigerante elevada, o incluso, en este caso, puede retornar líquido al compresor producto del daño de los ventiladores del evaporador. Al estar dañados los ventiladores del evaporador, no hay un flujo de aire suficiente que genere la vaporización del refrigerante de forma completa, por lo cual, y a pesar de los esfuerzos de la válvula de expansión termostática de conservar el sobrecalentamiento a la salida del evaporador, va a haber algo de líquido viajando hacia el compresor. Recordamos que el líquido en la aspiración del compresor, ingresando al compresor, puede diluir el aceite y generar un atascamiento, o ingresar a la cámara de compresión generando un golpe de líquido. Para evitar los problemas mencionados, se instala un acumulador de succión o trampa de succión en la aspiración del compresor, el cual va a proteger al compresor en el caso de que exista un retorno de líquido, generando que el compresor solamente aspire refrigerante en fase de vapor. Vapor, para poder reforzar el conocimiento, vapor, ¿en qué condición? ¿En qué fase? Vapor, refrigerante en fase vapor, en condición de sobrecalentamiento. Y ahí tenemos nuevamente nuestro ciclo completo, retornando el refrigerante al compresor, volviendo a nuestro punto de inicio. Cuando realizamos la puesta en servicio, esto es sumamente importante, ¿ya? Cuando un sistema ha estado detenido por mucho tiempo, o realizamos la puesta en marcha de un sistema nuevo,
o realizamos la puesta en marcha posterior a una reparación, ¿ya? Es necesario energizar a lo menos 4 horas antes el calefactor de cárter del compresor. Calefactor de cárter del compresor va a generar que el aceite tenga una temperatura adecuada, a la cual le corresponde una viscosidad suficiente para poder lubricar las partes móviles del compresor y de esa forma no generar un desgaste prematuro e irreversible al compresor. Por otro lado, teniendo el aceite a una temperatura adecuada, vamos a evitar que exista la migración de refrigerante. La migración de refrigerante se produce cuando existen diferencias en las presiones de vapor del refrigerante entre el evaporador y el cárter del compresor. De esa forma el refrigerante viaja desde el evaporador hasta el cárter del compresor condensándose, mezclándose así ese refrigerante en estado líquido con el aceite del compresor. En el momento que el compresor arranca, se genera una condición que se llama arranque espumoso, y esa espuma de aceite mezclada con refrigerante, el cual está ebulliendo producto de esta baja de presión súbita en el cárter, no lubrica de la misma forma que un aceite en condiciones normales, por lo cual también se genera un desgaste prematuro del compresor. Eso es lo que genera la importancia, ¿ya?, de que cuando el sistema está detenido por largos periodos, o estoy realizando la puesta en marcha de un sistema nuevo, o estoy realizando la puesta en marcha posterior a una reparación, sea necesario energizar el calefactor de cárter a lo menos unas 4 horas antes para que el aceite esté en una condición adecuada para la lubricación y funcionamiento correcto del compresor. Vamos a revisar por último procedimientos de servicio ya relacionados con estos tipos de sistema tipo 2. Recuerden, con una carga superior a 5 libras de refrigerante de alta o muy alta presión. Veamos, primero hay una definición, ¿ya?, de la EPA, en donde define una reparación grande, la sustitución de cualquier componente del sistema. Por ejemplo, el reemplazo de un compresor, de un condensador, evaporador o cualquier intercambiador de calor auxiliar del sistema. Ese procedimiento para la EPA es clasificada como una reparación grande. Presurización, ¿ya? Recuerden que vamos a presurizar únicamente con un gas inerte y con un refrigerante trazador, ¿ya?, o refrigerante de indicio en el caso de estar en la búsqueda de fugas. Y ese gas inerte es nitrógeno. Recuerden que está estrictamente prohibido utilizar, por ejemplo, oxígeno o un refrigerante puro, ¿ya? Además que el refrigerante, al ser liberado posteriormente, va a generar un impacto en el ambiente, y además que no alcanza las presiones suficientes para poder realizar una detección de fugas, por ejemplo. Entonces, después de terminar la instalación de un sistema dividido o de un solo cuerpo, debemos presurizar con nitrógeno para verificar que no existan fugas, tanto en las uniones fijas, como son las uniones soldadas, o en las uniones desmontables, que son las uniones flare o abocardadas, ¿ya? Es posible utilizar ya un fluido de indicio, un refrigerante de indicio, como el R22, para realizar la detección de fugas de una forma mucho más eficiente mediante un dispositivo electrónico. Recuerden que para utilizar un detector de fugas electrónico, el sistema debe estar cargado con nitrógeno y con un fluido trazador. Entonces, el fluido trazador o refrigerante de indicio ya es el que va a activar el sensor de este detector de fuga electrónico. Si yo presurizo únicamente con nitrógeno, debo utilizar una solución espumosa, ya, para poder detectar fuga en los puntos más sensibles, como comenté, que es donde realizamos las soldaduras o donde existen uniones ya desmontables, como son las tipo flare o abocardadas. Recuerden siempre, ya, producto de que un cilindro de nitrógeno nuevo puede tener una presión de aproximadamente 2000 psi, utilizar manómetros reductores de presión y válvulas de seguridad, ¿ya? ¿Para qué? Para no generar un accidente producto de sobrepresión dentro del sistema. Yo no puedo presurizar el sistema no utilizando el manómetro, puesto que lo más probable es que supere el valor máximo de presión que soporta el sistema, generando
un daño al sistema y también pudiendo provocar un accidente personal. En función de eso, e incluso utilizando los manómetros reductores de presión, es muy importante comprobar el valor máximo de presión que soporta el sistema. ¿Ya? Incluso en sistemas tipo 2, como por ejemplo una cámara de refrigeración, esos valores de presión pudieran ser diferentes, un valor de presión para alta presión y un valor de presión para el sector de baja presión, porque existe la posibilidad mediante dispositivos, mediante válvulas de servicio o mediante la misma válvula solenoide ubicada en la línea de líquido de poder separar el sistema. Esta condición no se generaba en sistemas tipo 1, porque básicamente los sistemas tipo 1, al utilizar una carga inferior a las 5 libras, son sistemas que utilizan como dispositivo de expansión un tubo capilar, y el tubo capilar no otorga la posibilidad de separar el sistema. Por lo cual íbamos a cargar a presurizar con nitrógeno con la presión máxima que soportaba el sistema el sector de baja presión del sistema. Es muy importante destacar que en este caso, aunque sea un sistema tipo 2, el tubo capilar también podría generar eso, ¿ya? Por lo cual es muy importante comprobar, resumiendo el punto, el valor de presión máximo que soporta el sistema para que no generemos un daño al momento de realizar la presurización. Nitrógeno, manómetro reductor, válvula de seguridad, valor máximo que soporta el sistema, si es necesario, algún refrigerante de indicio para utilizar nuestro detector de fuga electrónico. Procedimiento de servicio adecuado. Cuando hay una fuga, aquí ya el sistema ha funcionado por cierto tiempo, no es una instalación nueva. Podemos tener un llamado de servicio de un cliente que me diga que el sistema no está enfriando de forma adecuada porque la temperatura de cámara está por sobre el valor que se mantenía frecuentemente, o sea, el valor utilizado para mantener el producto. Un muy buen indicio en la búsqueda de fuga en la primera inspección visual, ¿ya? Es comprobar que no existan manchas de aceite. Vale decir, cada vez que exista una mancha de aceite, es muy probable que ese punto del sistema o un punto de sistema cercano por el escurrimiento del aceite exista una fuga. Entonces, cuando realizo un servicio de un sistema que ya está operativo, en la inspección visual compruebo si existen manchas de aceite, y estas manchas de aceite, recuerden, el aceite viaja con el refrigerante por todo el sistema, ¿ya? Estas manchas de aceite, por lo cual va a ser un indicio que exista una fuga de refrigerante de menor o mayor magnitud. Importante, cuando realizo un servicio, voy a hacer un mantenimiento, por ejemplo, un cambio de aceite al compresor, posterior al trabajo debo dejar limpio el lugar de trabajo y el sistema intervenido, ¿ya? ¿Por qué? Porque pueden quedar manchas de aceite del cambio de aceite, ¿ya? Lo cual pudiera generar un diagnóstico incorrecto si pienso que siempre donde existe una mancha de aceite va a existir una fuga. Esa es por esa causa que cuando realizo servicios siempre debo dejar limpio el sistema y el lugar donde trabaje. En el caso de compresores abiertos, recuerden que existen compresores herméticos, semiherméticos y compresores abiertos, los cuales no tienen el motor eléctrico incorporado en la misma carcasa, y como pueden observar ahí, el motor eléctrico está fuera y se une al compresor mediante poleas, por ejemplo, o ejes de acoplamiento. ¿Qué características específicas tienen estos compresores? Que tienen un sello para el eje. Y hay que tener una particular atención en este sello, pues es un punto crítico de fuga. Y a través del tiempo, producto del desgaste o no mantenimiento del compresor, se puede generar una fuga en ese punto. Por lo cual, si tú intervienes sistemas que dispongan de compresores con estas características, es muy importante que estés atento a ese punto para comprobar que el sistema no tenga fugas. ¿Cuándo se debe reemplazar el filtro secador? Cada vez que yo abra el circuito, debo reemplazar el filtro secador.
Es una muy buena práctica, entendiendo que yo voy a cargar con refrigerante nuevo, entendiendo que yo voy a cargar con refrigerante que he recuperado, entendiendo que abrí las tuberías e ingresó aire atmosférico, y aunque yo realice vacío, yo quiero que mi sistema sea lo más robusto posible. Voy a cambiar, voy a sustituir el filtro secador de la línea de líquido cada vez, en resumen, que yo intervenga el sistema, ya sea para un mantenimiento correctivo, una reparación, o para un mantenimiento preventivo, por ejemplo, como es el cambio de aceite al compresor. Sustituyo también el filtro secador de la línea de líquido. Vacío, vamos a utilizar un vacuómetro electrónico, recuerden, mangueras de un diámetro mayor y lo más cortas posible para hacer que el proceso de vacío sea lo más eficiente posible, y una bomba de vacío que alcance como mínimo un vacío de 500 micrones en el sistema. Y esos 500 micrones evidentemente que se miden a través del vacuómetro electrónico y no por medio del manómetro de baja presión. Es una muy buena práctica que al final de cada vacío vamos a sustituir el aceite. ¿Para qué? Para que el aceite que estuvo expuesto al contaminante que estaba extrayendo del sistema, ya la bomba de vacío, no quede en la bomba de vacío hasta el próximo uso y pueda generar una corrosión interna dentro de la bomba. Por lo cual, en resumidas cuentas, y así de forma muy práctica, vamos a guardar nuestra bomba de vacío con aceite nuevo, no el aceite que estuvo expuesto a la contaminación del sistema. Y esto tiene mucho más importancia cuando realizamos, por ejemplo, vacío en algún sistema enfriador de agua, ya que ingresó agua al sistema producto de una rotura en el evaporador. Entonces la bomba de vacío va a extraer grandes cantidades de agua dentro del sistema, y el aceite que pueda quedar residual en la bomba va a estar contaminado. Vamos a guardar nuestra bomba con aceite contaminado y eso va a generar a través del tiempo un daño a nuestra bomba de vacío, que es una herramienta fundamental. Resumidas cuentas, para el vacío, vacuómetro electrónico, mangueras lo más corta posible y de un diámetro mayor, y una bomba de vacío que sea capaz de alcanzar un vacío en el sistema como mínimo de 500 micrones. Acumulación de refrigerante. ¿Se recuerdan? El acumulador de refrigerante o depósito de líquido, ¿dónde estaba ubicado? Perfecto, a la salida del condensador, entre el condensador y el filtro secador. Dependiendo de cuál sea la falla en el sistema, dependiendo de la magnitud de la intervención, del requerimiento, existe la posibilidad que mediante la maniobrabilidad, el cierre de la válvula del depósito de líquido, yo pueda acumular el refrigerante en el depósito de líquido. Por ejemplo, supongamos que vamos a sustituir un componente o un accesorio de la línea de líquido, el filtro secador, la válvula solenoide de la línea de líquido. Yo podría entonces acumular todo el refrigerante en el sector de alta presión, en el condensador y en el depósito de líquido, y sustituir, por ejemplo, el filtro secador. Por lo cual, posteriormente yo realizo vacío únicamente al tramo donde va ubicado el filtro secador y el refrigerante quedó acumulado en el depósito de líquido. Evidentemente, para poder generar este procedimiento, el sistema de refrigeración debe contar con un depósito de líquido y las características constructivas suficientes para poder realizar este procedimiento, que básicamente están limitadas a una cámara de refrigeración según el diagrama de flujo que analizamos anteriormente. Por otro lado, es muy importante que el compresor esté funcionando. Si nosotros vamos a realizar una intervención y el compresor no está funcionando, evidentemente no vamos a poder almacenar todo el refrigerante del sistema en el depósito de líquido, puesto no va a estar operativo el compresor. En ese caso, es evidente que tenemos que utilizar un método de recuperación activa, vale decir, utilizando una máquina recuperadora. ¿Qué hacer con un refrigerante recuperado? Esto va a depender, ¿ya? Va a depender del grado de contaminación que tenga el refrigerante. Si el refrigerante
fue recuperado del sistema y el sistema presentaba una falla no contaminante, como por ejemplo puede ser el daño de una válvula solenoide, ¿ya? El daño de otro componente que no incluya la quema del compresor, como la figura que ustedes pueden ver ahí, ¿ya? La contaminación interna producto del daño del compresor. Típicamente, usualmente ese refrigerante puede ser recuperado mediante un procedimiento adecuado, ¿ya? Que evite que el refrigerante al momento de recuperarlo se contamine para posteriormente cargarlo al sistema. Resumidas cuentas, si un sistema ya tiene una falla que no es contaminante y realizo o ejecuto el procedimiento de recuperación de forma adecuada, que no se contamine el refrigerante, usualmente entonces ese refrigerante puede volver al mismo sistema de donde fue extraído. Recomendaciones para la recuperación. Y estas recomendaciones incluso son genéricas también para los otros tipos de sistemas. Utilizar ciertas mangueras largas entre la unidad de recuperación, la máquina recuperadora y el sistema va a resultar en una pérdida de carga excesiva, el tiempo de recuperación va a ser mucho más alto, por lo cual el procedimiento va a ser ineficiente. Vamos a utilizar las mangueras lo más cortas posible, o sea, la ubicación de la máquina recuperadora lo más cercana al sistema de refrigeración para así sea el proceso lo más eficiente posible en cuanto a tiempo. Recuperar el refrigerante, hay algunas consideraciones. Cuando yo recupero el refrigerante en fase vapor, ¿ya? Por ejemplo, en la aspiración del compresor, vamos a minimizar la pérdida de aceite del sistema, ¿ya? En cambio, si nosotros recuperamos el refrigerante, por ejemplo, del depósito de líquido, la cantidad de aceite que va a contener el refrigerante al momento de recuperarlo va a ser mayor. Por lo cual siempre es recomendable verificar posterior a todo el procedimiento, ya y la puesta en marcha nuevamente del sistema, que el compresor disponga de la cantidad de aceite adecuada. Porque existe la posibilidad, más aún vuelvo a repetir, cuando el refrigerante se recupera del sistema en estado líquido, de que salga una cantidad de aceite del compresor, ya que puede generar que tenga una carga posteriormente deficiente, por lo cual hay que comprobar ese punto. Otra consideración al momento de recuperar es que las condiciones de temperatura ambiente baja disminuyen la velocidad de recuperación por la presión baja que va a tener el sistema. Antes de usar una máquina de recuperación, recuerden que la máquina de recuperación es una herramienta muy importante. Informa a tu cliente que debes contar con esta herramienta para poder cumplir los requisitos de la sección 608. Debes informar a tu cliente. Es una parte muy importante de nuestra labor. Vamos a comprobar que el nivel de aceite, el receptor de aceite, en el caso de las máquinas que separan el aceite del refrigerante, estén dispuestos a recibir aceite, o sea, estén limpios. Revisamos la posición de cada válvula de operación de la máquina recuperadora y revisamos el nivel de la unidad si es un compresor que requiera aceite. Resumidas cuentas, ya podemos nosotros, a través del manual de usuario que nos entrega el fabricante de la máquina, realizar el chequeo previo al funcionamiento de la máquina, considerando que es una parte fundamental dentro de nuestras labores. Por otro lado, una vez que tengamos instaladas las mangueras entre la máquina recuperadora, el sistema, el cilindro de recuperación, siempre es conveniente realizar una inspección de fugas, incluso utilizando nuestro detector de fugas electrónico. Valores de recuperación, recuerden, sistemas de recuperación ya fabricados antes del 15 de noviembre del 93, ya deben recuperar el 80% del refrigerante o alcanzar un vacío de 4 pulgadas, sea que el compresor funcione o no, o sea, compresor operativo o no operativo debe alcanzar ese rango. Cambio posterior al 15 de noviembre se recupera el 80% ya del refrigerante o se alcanza un vacío de 4 pulgadas de mercurio cuando el compresor no está funcionando. Se debe recuperar el 90% o alcanzar 4 pulgadas de mercurio si el compresor funciona. La idea es poder extraer la mayor cantidad de refrigerante posible del sistema.
Recomendaciones para la recuperación. ¿Ya? ¿Cuándo yo puedo o cómo puedo determinar que el proceso de recuperación ha concluido? Realizo la recuperación del refrigerante alcanzando el nivel ya especificado, nivel que pudimos observar anteriormente, por ejemplo, 4 pulgadas de mercurio. ¿Ya? 4 pulgadas de mercurio. Recupero el refrigerante, alcanzo 4 pulgadas de mercurio y posteriormente debo detener la máquina recuperadora y aislarla del sistema, cerrando las llaves de servicio de mi árbol de carga o manifold de servicio. Si la presión aumenta, ¿ya? Es probable que quede una cantidad de refrigerante residual del sistema. Recuerden que es recomendable poder aportar calor al cárter del compresor en donde está la mayor cantidad de aceite, o a través de una maceta pegar pequeños golpes al cárter del compresor para que libere ese aceite, para que libere el refrigerante que contiene el aceite. En resumen, si alcanzo 4 pulgadas, ya detengo la bomba, la máquina recuperadora, la aíslo del sistema, la presión se incrementa, refrigerante residual. Si la presión se mantiene, ya es resultado que el proceso de recuperación está finalizado porque recuperamos la cantidad de refrigerante adecuada. Por último, gases no condensables en el procedimiento de servicio. ¿Ya? Los gases no condensables, principalmente aire, nitrógeno, incluso el nitrógeno contenido en el aire, en el funcionamiento del sistema, ¿ya? Se manifiestan incrementando la presión de condensación, ¿ya? La presión de descarga y la intensidad de corriente del compresor. Por otro lado, va a existir una disminución de la capacidad frigorífica del sistema. El sistema no va a enfriar de forma adecuada. Por lo cual, en un proceso de recuperación, si nosotros vamos a reutilizar el refrigerante porque extraímos el refrigerante del sistema, el cual tenía una falla no contaminante, como les comenté, es muy importante tomar todas las medidas de precaución para que el refrigerante no se contamine en el proceso de recuperación, puesto que si se contamina y yo lo vuelvo a cargar en el sistema y se contamina, por ejemplo, con gases no condensables, le entra aire, ¿ya? Esto va a generar en el sistema un incremento de presión, incremento de temperatura de descarga, intensidad de corriente, disminución de capacidad frigorífica, aumento de temperatura de cámara o del recinto donde está ubicado el aire acondicionado. Que esas son una de las formas en las cuales se manifiesta el gas no condensable como contaminante dentro de un sistema producto, por ejemplo, de procedimientos de servicio incorrectos en la recuperación o por no haber ejecutado o por haber ejecutado de forma incorrecta el procedimiento de servicio. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.